Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Exploramos temas cruciales que conforman la agenda política global, ofreciendo una perspectiva única y enriquecedora sobre los acontecimientos internacionales más relevantes. Diálogo Internacional, todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. El día de hoy conversaremos sobre un tema bastante relevante, no solamente para América Latina, sino para el resto del mundo. Y tiene que ver, en primer lugar, con que hoy, y nuestras felicitaciones a la doctora Sheinbaum, que hoy asume la presidencia de ese gran país que se llama México. Hablaremos con el periodista nada más y nada menos que Rogelio Ríos Herrán. Buenos días, Rogelio, ¿cómo has estado? Muy bien, buenos días, estimado Luis, estimada Andy, y siempre un gusto estar en esta casa de la visión y especialmente en tu programa dedicado a esta gran necesidad que tenemos de tratar de entender el mundo para Bueno, poder vivir mejor en él, ¿no? Sí. hacemos lo posible. Claro, claro, Ese claro. es el objetivo del programa, entender lo que nos rodea, lo cual no es fácil, te advierto. Yo que estuve tanto tiempo metido en cuestiones multilaterales y bilaterales, hay muchas cosas que no me puedo explicar, pero bueno, yo creo que la vida, el mundo es como un gran laberinto Así es. y así vamos. Ujú. Pero hoy el programa se llama México y España, el peso de la historia. En la última semana se ha producido un evento en el marco de la asunción de la presidencia de la República de México de la doctora Sheinbaum, que ha causado cierto escozor en Europa y en América Latina, que es que para esa toma de posición no fue invitado el rey de España. Y la razón que hasta ahora se esgrime, que muchos no entendemos, aclaro, yo particularmente no lo entiendo, fue que el presidente López Obrador o el expresidente López Obrador, Así ya. Ujú. sí, en marzo del 2019 le envió una carta al rey de España y al Papa exigiéndole a España una disculpa por la conquista española de México y por lo que supuestamente fueron los desmanes que los conquistadores cometieron en México. Eso ha causado mucho escozor a nivel político y a nivel cultural, cosa que me ha impresionado que muchos historiadores afamados desde Estados Unidos hasta Brasil se han pronunciado sobre el tema de la conquista, pero fundamentalmente hubo uno realmente con un nombre muy complicado que en este momento no recuerdo, pero un argentino que escribió tres libros. El primero se llama No hay nada que disculparse. Así. Yo, tú lo debes de tener porque yo lo envié en el chat. Sí, sí, sí. Y en donde él realmente da una explicación, digamos científica en todo caso, pero también analistas como Antonio Krause, por ejemplo, ayer en una editorial en El País, fue muy exageradamente duro, te digo. A veces uno Sí, es sí. duro con la crítica, pero exageradamente duro con el presidente López Obrador. Y por supuesto desde la UNAM también le hicieron un recordatorio histórico, sino quizás llenando los vacíos de lo que esa decisión de la Carta tenía, ¿no?
sobre Sí, todo que se menciona un libro que en una oportunidad yo te comenté que una investigación que hicieron los científicos, los historiadores de la UNAM, que se llama La, la Confesión de los Vencidos. la Esa, visión de los la vencidos, visión creo. de los La visión vencidos. de los vencidos, sí, Sí, sí. creo que yo recomiendo ampliamente eso, esa investigación que está disponible pues en las librerías. No es nueva, pero es muy vigente y aclara muchos puntos. Pero también hay uno de los antropólogos más importantes, antropólogo e historiador más importante de los Estados Unidos, que se llama Jerry Gannins. Jerry Gannins escribió un libro en los años Jerry Canning. 84. Gary Jennings escribió un libro que se llama El Azteca. Ah, sí, sí, sí. En los setentas creo que fue, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, fue en los 80. En Fue los ochentas ya. Ah, sí, ok, sí, que sí, sí, sí. Azteca, sí, sí, sí. Apareció cuando yo estaba en México. Eso fue en el año 84. Ah, ok, Sí. ok, ok. Y también aclara y coincide con casi todas las críticas que suponen. El profesor Jennings hizo gala de una capacidad impresionante para hacer una historia novelada de México, desde la conquista hasta nuestros días, en ese momento. Pero bueno, eso ha traído pues muchas discusiones desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista político, en el exterior ha causado también pues incomodidades, digamos. Claro. Pero una relación tan importante con España, sobre todo para México, no vale, no vale la pena desgastarla de esa manera. Porque De eh, acuerdo, sí. a mi modo de ver, esto es básicamente no un tema histórico, sino más bien un tema político de oportunidad. Ese discurso atrae masa. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión y seguimos conversando. Claro, con todo gusto, Luis. Mira, esto último que dijiste me parece que es lo que yo comparto también y te diré que muchos analistas también lo hacen. Incluso recuerdo este tipo de polémicas desde mis años universitarios en la escuela donde yo estuve. Gente que estudiaba posgrados, doctorados en historia, muy interesada en la historia de España, muy interesada en esos siglos que nos unieron desde la conquista española hasta la independencia de México a través del virreinato de la Nueva España. Eso se olvida muy frecuentemente, es una parte de la historia de México que casi no se enseña en las escuelas, se estereotipa muy simplistamente a Hernán Cortés, a los conquistadores, se olvida o se niega o se hace menos el papel de la otra gran conquista, ¿no? La de la cruz, es decir, la empresa espiritual que fue un contrapeso realmente ya en el terreno contra los conquistadores. La espada y la cruz se decía siempre, ¿no? Una tratando de compensar a la otra. Casi 30 o 40 años después se consumaba la conquista en México, la caída de Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán, Uh actual -huh. Ciudad de México en 1521. A mediados de ese mismo siglo se expiden las primeras leyes de Indias, a petición y con base en los informes que enviaban los primeros misioneros españoles que pisaron acá tierras pues ya no aztecas, pero tierras indianas, como se les llamaba, ¿no? Claro, Fray Bartolomé de las Casas, sí. Tata Vasco en Michoacán, etcétera. Entonces, es muy complicado simplificar para fines políticos de un presidente de México que en el siglo XXI, terminando ya prácticamente o ya habiendo terminado su ciclo de gobierno, quiere sacar raja política de algo que siempre que lo remueves, estimado Luis, en México, el sentimiento antiespañol, Sí, esos gachupines que vinieron y todo, sí, funciona, increíblemente sigue funcionando, como se hace de vez en cuando también con el sentimiento anti-gringo, anti-yanqui, ¿no? Los sí, yanquis sí, que nos robaron la mitad del territorio. sí, Si lo ponemos en esa justa dimensión, estimado Luis, es ahorita es una herramienta política que utilizó el presidente López Obrador, rompiendo, eso sí, y perturbando, por supuesto, no solamente las relaciones comerciales y bilaterales diplomáticas, sino sacudiendo a una gran parte de México que desciende
eh, más recientemente de los republicanos españoles, pero que tiene raíces en una migración española eh, que siempre ha existido en México, incluso después de convertirse México en un país independiente. Entonces, en primer término, creo que lo pones muy bien. Esta crisis artificial entre México y España, entre López Obrador y el rey de Sí, España, que eso, no le eso contestó, eso es, justo. esa es la dimensión, ¿no? Sí, sí, eso es Sí, justo. Este, hubo, por supuesto, en las documentos que consulté para conversar contigo, historiadores que se les pasó la mano, que se me dio la impresión que también era una cuestión política, ¿no? Era atacar a López Obrador bueno, sí, sí, sí. que se les pasó y dijeron cosas que son realmente impresionantes. Pero yo traté de ubicarme en ese momento en el razonamiento que hizo el expresidente Obrador, el presidente López Obrador, para escudriñar un poco leí la carta que salió publicada recientemente Sí. por las redes, y te digo que francamente no la entendí por el momento, ¿no? Efectivamente, en América Latina y sobre todo en esos años 70 cuando se publicó el libro Las Venas Abiertas de Ah, América claro. Latina, causó un escozor importante, ¿no? Incluso yo recuerdo que una vez en esas peroratas que nos daba Hugo Chávez Frías los fines de semana, invitó al autor y A bueno, Galeano. a Galeano, a Eduardo Galeano, un uruguayo muy inteligente, pero escribió una cosa que él terminó confesando, que todo eso era inventado. Y nosotros en la universidad pues nos dábamos puñaladas en el corazón por ese Sí. libro. Así es. Así termina uno con esas batallas ideológicas y los que las provocan, tan campantes, ¿no? Andan por ahí muy quitados de la pena, ¿no? Entonces, Claro, 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 claro. sí, sí, Pero sí. López Obrador no necesitaba remover, pienso yo, que estoy aquí en Estados Unidos, remover eso, remover o escarbar o buscar figuras y culpables, Bueno, porque ya López Obrador ya se sabía de su popularidad y sabía que Morena, claro, sí, es decir, eso no lo entendí. así es. Mira, se dice aquí en México, y es parte de estos rasgos y características de los líderes populistas en América Latina, y creo que en el resto del mundo, especialmente en América Latina, es utilizar distractores cuando ya vas a la mitad de tu gobierno y todavía no hay resultados. Mm, Y tienes aún, aquí los ciclos de gobierno me parecen demasiado largos en México, 6 años para un presidente. Yo preferiría, entre paréntesis, algo así como Estados Unidos, 4 años, sí, porque es suficiente para ver si esto va a dar resultados o no. A los 3 años no están esos resultados. A los 6 años que acaban de concluir tampoco se dieron. Todos los indicadores económicos que han aparecido en análisis en estos días en los medios de comunicación, revistas, periódicos, noticieros de televisión, etcétera, lo señalan, lo ponen en su justa dimensión. Ha sido prácticamente muy pobre el crecimiento económico comparado contra los presidentes anteriores, la inseguridad, diversos aspectos, por ejemplo, poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México, o la relación comercial y política con otro gran socio comercial que es España y que es nuestra entrada al resto de la Unión Europea. Tienen que ver con eso, es decir, ¿por qué remover si sigue siendo tan popular? Terminó arriba del 60% de sí, popularidad el sí, presidente, cerró sí, muy bien cerró en muy ese bien. sentido. ¿Por qué remover el sentimiento anti-español, anti-gachupín o el sentimiento anti-Estados Unidos? ¿Por qué denostar, insultar a las empresas? Todavía 2 días antes de terminar su mandato, decidió declarar el presidente, todavía presidente López Obrador, área natural protegida, unos terrenos en el sureste de México, en la Riviera Maya, que pertenecían desde hace mucho a la empresa de Vulcan Enterprises, una calera que tenía ahí, una cantera de piedra caliza con un puerto y todo, provocando un terremoto también comercial con Estados Unidos, incluso ya ha llegado a los niveles de que está enterada la candidata demócrata Kamala Harris. Pero volviendo a España, ¿por qué? Porque siempre te va a funcionar eso.
Y tenemos ya un mes aproximadamente desde que volvió a remover, a tirarle piedras al panal López Obrador. Y también te diré una cosa, esa carta que se difundió en los medios, esa carta que dio a conocer en 2019, se decía mucho aquí entre analistas y enterados que tienen fuentes dentro del gobierno, que en realidad la escribió su esposa, Beatriz Mm, Gutiérrez Müller, peor. porque ella es académica, historiadora, y que él nada más la pasó hacia adelante. Entonces, es un despropósito. Haces bien en citar a Galeano, a voceros de esa época, que todavía está presente en México, de un historicismo muy curioso, un historicismo militante, le diría yo, reivindicatorio, anticolonialista, que ha vuelto a tomar fuerza en América Latina, en otras partes del mundo, que yo ubicaría más, si me lo permites para terminar, tal vez ese tipo de reivindicaciones en la descolonización de África que se dio en los años 50 y 60, porque ahí la característica de la invasión de los países europeos fue realmente convertir a esos territorios en colonias, es decir, la extracción Sí, directa, el sí, esclavismo, así ahí fue es. el golpe brutal. Así Pero es. no se compara con América Latina, estimado No, Luis, estarás no, de no, acuerdo. no, no, absolutamente de acuerdo, pero es que con México hubo cosas peores, como fue el caso de Texas y California, ¿no? Claro. Ajá. Pero yo no vi al presidente, o no he visto, pues, que haya dicho, bueno, pero ese territorio es mexicano, Devuelvan Texas, ¿no? devuélvame eso. No. Devuelvan Georgia, casi, casi, bueno, no llegaba hasta allá, ¿verdad? No, pues es que el diablo sabe a quién se le aparece, ¿no? Sí, Como no, se dice por acá. Sí, sí. definitivamente. Voy a tomar ese dicho. Sí, sí, es que es muy bueno. Sí. No, no, increíble. Y por eso suena tan raro todo esto. Mira, estamos a 1 de octubre. Es un día muy especial para México. De hecho, Claro. se decretó que fuera un día festivo para que la gente pudiera ver el cambio de poderes y todo. Y a pesar de que la doctora Claudia Sheinbaum no fue, digamos, mi candidata preferida, ni su partido político y todo, una vez concluido el ciclo electoral, realmente estoy en una actitud de decir, bueno, darle, por supuesto, el beneficio de la duda, pero además que sus posturas, sus políticas. Revisa el audio que se te cortó. ¿Aló? Estamos conversando con... Hoy al filo del mediodía va Ajá. a prestar ya el juramento formal, aunque desde las 0 horas es por su... ¿Aló? 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 ni siquiera diplomática. Con España es que no sé cómo exponerlo. Hay lazos más grandes que los que cualquier político mexicano, sea del partido político que sea cual sea su oportunismo político, puede dañar y puede hacerles mucho daño. No los va a terminar, pero hacer un daño terrible como para volver a poner aquel encono contra los españoles en México, cuando ya además hay un amplio sector de la población mexicana que ha aprovechado las oportunidades que ha abierto España, el Reino de España, para adquirir la nacionalidad española a raíz de mostrar, bueno, que se tienen ascendientes, hay diferentes casos y modalidades, por supuesto, cosa que ha sido sigue siendo muy complicada con Estados Unidos. Los millones de mexicanos que son mexicoamericanos lo pueden atestiguar. En España es otra vía y se le da, siento yo, con esta ley de memoria democrática, una especie de voto de confianza hacia los latinoamericanos que puedan recuperar sus raíces españolas y entonces poner la perspectiva de toda esta relación de América Latina, porque quienes lo hacen pues tienen influencia en las opiniones públicas de sus países, poner otra perspectiva sobre la base no del encono y del pleito y de los reclamos históricos, sino de la siguiente, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Claro. ¿Cómo podemos utilizar, en el mejor sentido del término, los latinoamericanos a España como un área de oportunidad y una puerta de entrada a toda Europa? Así lo vería yo, No, no, estimado. no, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo que estamos en un momento, justamente ahora, es que se está conociendo
con mucha más profundidad la historia de nuestros propios países. Y te voy a poner un ejemplo. En las hazañas de Bolívar y el empeño de liberar Sí, a Venezuela y a las otras naciones, hubo algo que me ha impactado desde la primaria, que fue una frase que él dijo: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y el año pasado entrevisté a muy un, buena. a un individuo de número de la Academia de la Historia Venezolana, un historiador fabuloso, y yo le comentaba eso, que ese me dijo: sí, no, no, esa es una frase que, dependiendo de cómo uno la interpreta, es actual. Claro, Es actual. Me dijo: sí, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero ojo, en ese momento en que se dijo, los únicos que tenían derecho a la educación, a las luces y a actuar con moral, era básicamente la burguesía. Y esa frase la interpretó Bolívar para la gente de su clase. Bolívar claro. no era un pobre, Sí, sí, sí. ¿me entiendes? Bolívar era un individuo de De origen buena cuna, español, de como dicen. muy buena cuna. Sí, sí, claro. Sangre azul, como le decían. Ándale, sí. Sí. entonces, entonces, hoy estamos conociendo muchas de las cosas que, por ejemplo, el historiador argentino dice, bueno, cómo se preguntaba cómo es que eh, Hernán Cortés, que tenía 200 hombres, pudo, no, 150 hombres, pudo Sí, con 250.000 aztecas. Ese, ¿cómo? Eso no puede ser. Entonces, y después llega a una conclusión que de repente es chocante, ¿no? Él hace todo, que yo te recomiendo esos libros que les sí, envié claro. por... Él dice, yo llegué a la conclusión de que lo que hubo fue primero, México no es México desde ese momento. México no existía como país, Claro, claro. entonces, lo que existía era una tierra donde había muchas tribus que se odiaban entre sí. Y lo que pasó, según él, es que lo que hubo fue una liberación, porque los aztecas los tenían Exacto. a los demás, pero pisados. Exacto. Sí, sí, sí. El Entonces, conquistador también es un liberador, un libertador, ¿no? exactamente, En exactamente. cierto sentido. ¿Cómo conquistaron, ahorita que mencionas eso, los ingleses a la India? Por Un ejemplo, puñado de ingleses. Bueno, utilizando esos enconos, esas dominaciones y presentándote en ese momento y por cuestiones estratégicas como alguien que te va a quitar el yugo, ¿no? Que te oprime. El yugo azteca era tremendo, eran tributos no solamente en términos de productos agrícolas, de sometimiento político, sino tributos humanos, es decir, humanos. las guerras floridas de los aztecas en los Eso. reinos vecinos era para capturar personas Sí, para los sacrificios humanos en el Templo Mayor, en la renovación de estos así ciclos de es. 40 o 50 años del Sí. fuego nuevo y Incluso todo eso. hubo una noche Sí. triste que llaman los historiadores. Ah, sí, 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 que que eso, casi se termina la empresa de la conquista, ¿no? así Entonces, es. Entonces, sí, 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 ¿cómo puedes poner eso, yo a no? ver si tú me corriges. Yo creo que esas matanzas y esos sacrificios son como esa vida florida, es que la llamaban, ¿no? Sí, sí. Son como los antecedentes más próximos a lo que hoy en día es la religión musulmana, los fundamentalistas que se suicidan por Alá, porque Ah, sí, esperan que cuando lleguen allá cuando lleguen a donde tengan que llegar, sí, sí. al Los mártires. paraíso, exacto, los Ujú, mártires van a conseguir, que es algo impresionante leer eso escrito, los van a conseguir, van a encontrar 15 vírgenes cada uno, pero por sí, favor. sí, por favor. Sí, sí. No, bueno, No, es que hay que además, ¿qué haces con tantas, con todo contar, no. respeto, ¿verdad? Pero bueno, no, no, es increíble. Mira, ahorita que mencionas esto que mencionabas, Azteca de Jennings, también recordé uno de los libros muy comentados en México de un historiador que ya falleció, Edmundo O'Gorman, Ujú. titulado La invención de América. Entonces, era una tesis muy interesante porque, y en efecto, Cristóbal Colón realmente, como decía don Edmundo Gorman, no se enteró, no se convenció de que había llegado a un continente americano, no lo mencionaba así, eso se lo puso después Américo Vespucio.
Él buscaba la ruta hacia las Indias Orientales y pensó que las había encontrado, ¿no? Catay y aquellas tierras que se buscaban. Y no fue así. Entonces, América, desde el nombre y desde la idea de a dónde se llegó y por qué se llegó, fue una construcción también histórica y social y basada, también me decía uno de mis hermanos hace poco, en una bula papal de finales de los 1400 del siglo XV, que otorgaba a la corona española la propiedad y el dominio, más bien, bueno, el dominio de la propiedad de los territorios nuevos, inexplorados, que se encontraran, bueno, no eran inexplorados, estaban habitados, pero por eso llegan los conquistadores, llega Cortés y otros más que llegaron a América Latina. Prácticamente lo primero que hacían en la playa donde desembarcaban era plantar el estandarte del rey y plantar una cruz en base a esa legitimidad que venía desde instancias papales, reclamar el dominio de esas tierras, reclamarlo además para gobernarlos como parte de España. Es que Claro. esa es una cuestión muy interesante, no nada más como un territorio ajeno del que solo vamos a sacar los minerales y explotar a los indígenas y todo. Eh, Hubo ese complemento de la conquista de la espada, lo que te decía al principio, con algo más, con algo mucho más, que fue el encuentro de culturas. Claro. Y otra cosa que se dice mucho en México, porque lo tenemos acá como vecinos y se ha estudiado mucho, muy distinto fue la conquista de otros territorios en Asia, ¿no? Lo que Claro. hicieron los holandeses Sí, sí. en Indonesia, los belgas en África, o los ingleses en la América del Norte. No hubo mestizaje realmente en No, América del para Norte, nada. En cambio, en América Latina para hubo nada, ¿no? más que mestizaje. Sí, mucho más, Sí. ¿no? Aquí las vírgenes no estaban en el No, paraíso, estaban aquí en la estaban tierra, ¿no? aquí. Sí, con todo respeto, Así estamos. es, así es. Mira, Rogelio, permítenos ir a una primera pausa. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos Herrán acerca de México y España, el peso de la historia. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos Herrán acerca de México y España, el peso de la historia. Tú sabes, revisando y buscando datos sobre la relación entre España y México, encontré muchas cosas interesantes, pero primero te quiero aclarar que el argentino que escribió esos dos libros se llama Marcelo Gullo, un politólogo e historiador argentino que te advierto que yo creo que si lo encuentra, los dos libros se llaman Nada por lo que hay que pedir perdón y el segundo libro, Lo que América le debe a España. Esos son los dos libros que yo los envié a través del chat, que valen la pena leerlos, además tiene mucha información, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo, pero ese es el reto de la lectura. Uno establece un diálogo con el, de buenas maneras el diálogo, por supuesto, con el que escribió el libro. Pero encontré cosas muy interesantes que tienen que ver con la relación entre España y México y me encontré con este dato que en México hay cerca de 8.000 empresas españolas radicadas en el país y que la inversión española se eleva por encima de los 80.000 millones de dólares, mientras que la mexicana no supera los 25.000 millones de dólares. Una cifra bien importante y por supuesto un vínculo comercial realmente importante. Y entonces eso te quiero llevar a lo que a la fase, a la etapa que hoy la doctora Sheinbaum, a quien le tengo un gran respeto por su formación científica, Sí, sí, sí. a lo que la doctora Sheinbaum va a asumir realmente. El doctor Krause decía ayer que hablaba sobre la herencia y decía que, bueno, la herencia que deja la cuarta transformación no son más que
250.000 muertos y desaparecidos, una, las bandas criminales y del narcotráfico pues tuvieron mucha cabida dentro de, y actuaban con mucha liviandad en México y por supuesto en el mundo. Eh, y hablaba también sobre los grandes problemas que se le van a presentar a la doctora Sheinbaum, por ejemplo, un déficit fiscal que le va a limitar su capacidad para actuar y para solucionar problemas sociales. Es decir, hay un reto fundamental que es el tema de la pobreza, que según los datos alcanza el 30% de la población mexicana, una pobreza extrema. Inversiones, el tema de Pemex, que no está claro todavía, que tiene muchos problemas. Creo Muchísimos, que sí. es la empresa petrolera más endeudada del mundo, además, cosa que me impresionó, ver las cifras son demasiado altas, ¿no? Y después el relacionamiento externo, sobre todo que se le viene encima durante este nuevo sexenio, una cosa muy importante para México, que es la renovación del acuerdo de integración entre México, Canadá y Estados Unidos. Sobre todo si vemos que el 80% de las exportaciones mexicanas vienen directamente a Estados Unidos. Y cuando Claro. tú te pones a pelear con los socios, como por ejemplo con la tierra esta que muy inteligentemente el expresidente Obrador declaró como patrimonio regional, pues Sí, eso no, no ayuda. No, no, no todo lo ayuda. contrario, son piedras en el camino que tú mismo te Exactamente. estás poniendo. Así es. Mira qué interesante. Hoy, 1 de octubre, toma ya el cargo de presidenta de la República Claudia Sheinbaum. Por supuesto que debería ser una fiesta nacional. Por primera vez en la historia de México, una mujer llega a tan alto cargo, ¿no? Las circunstancias no son las mejores, los retos son muy grandes. El legado que deja López Obrador. Enrique Krause es muy duro en ese sentido. No le falta razón. Tal vez lo único que le faltaría es tratar de encontrar algo bueno dentro de todo Sí, panorama tan negro. Y el 12 de octubre, en apenas 2 semanas, o menos de 2 semanas, se celebra en México el Día de la Hispanidad. El Día de Cristóbal Colón nos sí, enseñaron en la escuela, ¿no? Después se le ha cambiado porque, bueno, hasta Cristóbal Colón ya es vituperado y las estatuas las quitan y todo, ¿no? Por esta visión de la revisión de la historia y su fanatización, ideología mezclada con la visión histórica, perdón. Entonces habrá que ver si de aquí a estas 2 semanas, en lo que respecta a la relación con España, hay por lo menos un cambio de tono y de actitud. Hace poco, todavía el año pasado, a fines del año pasado, principios de se liquidó ya todo lo que quedaba de las empresas de Iberdrola, 6 plantas que el gobierno de México no expropió, compró a muy buen precio, plantas que ya tenían ciclos de producción de energía un tanto obsoletos, ¿no? Y prefirieron irse los españoles en lugar habían anunciado ya planes de reinversión para actualizarlas, ponerlas en la vía de las energías limpias, etcétera, y se las llevaron a Brasil. Es un dato curioso que el presidente Lula da Silva, de izquierda también, radical, si lo quieres ubicar en ese lado del espectro, lo recibiera con los brazos abiertos y su claro, ese es cheque negocio, por eso es 6.000 millones de dólares, ¿no? claro, Que eso, les pagó, eso es que les empleo. pagó el gobierno de México. Entonces, yo creo que en lo inmediato debe abocarse Sheinbaum en ese sentido. Ella misma es descendiente de abuelos migrantes que vinieron de Europa del Este. Lo mismo que el expresidente Obrador, que además es Exactamente. español. Es raro. Sí, sí, el apellido Obrador proviene de Cantabria, un pueblito que se llama Ampuero, de donde salió don José Obrador, el abuelo, el papá de su mamá, ¿no? Mm, Entonces, y vino a hacer la América, como se decía antes, y sí, dedicarse al comercio, a barroteros españoles, ¿no? Es el estereotipo acá en México, ¿no? Y bueno, él incluso visitó ese mismo pueblo en 2017 siendo candidato a la presidencia. Es un pueblito chiquito, 5.000, 4.000 habitantes, lo recibieron con honores, comida, en la casa donde vivió el abuelo, un reconocimiento en el ayuntamiento, bueno, estaban felices, ¿no?
eh, a los 2 años manda la carta al rey de España y va un reportero al mismo pueblo a entrevistar a la gente que tenía 2 años que lo habían festejado y todo. Y pues estaban consternados, Pero pero por ¿cómo es? Esto supuesto. es una puñalada, pero ¿por qué hace eso? Si él es español también. Bueno, en fin, pero eso ya, ojalá ya haya quedado atrás y esperemos, realmente esperemos, y aquí me quito los ropajes de preferencias políticas y todo. Finalmente ya es ella la presidenta de México. ¿Qué capacidad de maniobra va a tener? Es muy reducido, no hay dinero en el gobierno, hay una deuda muy alta, pero a pesar de eso, como se dice mucho aquí en Monterrey, dime cómo sí hacer las cosas, no me digas que no se pueden hacer, búscale, es un parte de la cultura laboral de aquí, vamos a buscarle cómo sí, debe haber siempre alguna manera, alguna salida ante una situación que parece completamente tapiada, bloqueada, ¿no? Y finalmente se encuentra alguna rendija, alguna Sí, no, cosa seguro. por donde colarse, ¿no? Bueno, dime cómo sí, y en ese sentido, pues darle el apoyo que necesita, porque si esta polarización no se supera, estimado Luis, no solamente seguirá el pleito con España, con Estados Unidos, pues se van a agarrar pleitos con otros países más, ¿no? Los canadienses, como están más lejos, pues nada más están acá, como se dice en el rancho, esquivando las pedradas, ¿no? Los peñascos, que les peguen a los americanos y que no lleguen hasta acá. Pero pues no puede sobrevivir ningún gobierno y no puede sobrevivir ningún país que esté constantemente peleándose con los demás. Entonces, Claro, claro. es una fecha muy importante en México, no dejo de resaltarla. Desafortunadamente, no estamos en una celebración, o no está el horno para bollos en una celebración de este tipo. La crisis de inseguridad está latente, la capital del estado de Sinaloa, en el occidente de México, al norte, un estado agrícola mucho, muy exportador a Estados Unidos, cuna del cártel de Sinaloa, del Sí, Chapo Guzmán, de todos ellos. Lleva ya casi un mes en una contienda interna entre organizaciones criminales, en una guerra civil, si la quieres ver así, no contra opositores, contra gobiernos, sino entre bandas que tiene sumida la ciudad casi en la parálisis, ¿no? Y el gobierno nacional ha preferido cruzarse de brazos, esperar a que termine el pleito, como lo dijo el general encargado de la región militar. Dijo, la seguridad no depende de nosotros, depende de que los criminales dejen de pelearse, entonces no. causó revuelo. Cambiar todo eso es complicado, pero sobre todo en la proyección al exterior. Y vuelvo a España. ¿Qué queremos hacer con España? ¿Queremos pelearnos por cuestiones de hace 500 años? Eso déjalo, como siempre le he dicho, es una discusión muy interesante. Yo no la rehuyo y creo que se puede dar con gente que sepa, que sean historiadores y que la pongan en la perspectiva correcta. ¿Hasta dónde procede hacer un reclamo? ¿Hasta dónde procede revisar la historia para nada más volverla a escribir sesgadamente, en donde hay héroes y villanos nada más y no hay otra cosa, ¿no? Mm. Pues no, eso no es revisar la historia, eso es distorsionarla. Esa discusión yo le doy valor y creo que sería una oportunidad de retomarla en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, en grandes universidades que hay en Guadalajara. Es decir, y lanzar, si quieres, una especie de revisión de eso, ¿no? ¿Por qué es lícito, es congruente culpar a España cuando no existía como Claro, tal, como ahora, claro, ni claro, existía México, de claro. cosas que pasaron hace tanto Además, tiempo? tampoco era el reino de España. Tampoco era el Reino de España, entonces, o si no nos vamos a quedar atorados, porque el reclamo entonces, ¿por qué no se hace a Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Pues, nos lo van a hacer a México también. Los centroamericanos que en un tiempo el virreinato de la Nueva España abarcaba, me parece que hasta Panamá Mm, prácticamente. mm. Entonces, si entramos a reclamos, va a ser el cuento de nunca acabar y vamos a quedar paralizados. Creo que no es la ruta para que esa discusión que se puede seguir dando en otros ámbitos, meterla en el ámbito político. A eso voy, ¿no? Claro, Porque nos va a cerrar más puertas sí. y nos va a poner en México contra la pared en dilemas que no quisiéramos volver a vivir. Un toque personal, si me permites darlo. Sí, claro. Mi abuelo materno, de ahí viene el Herrán, pues emigró de España, te estoy hablando a principios del siglo XX, los 1900 y tantos, ¿no?
ya se asentó y todo, pero ya incluso cuando tenía la nacionalidad mexicana, porque la obtuvo en 1929, él nunca acostumbraba a salir cada 15 de septiembre, que es el Día de las Fiestas Patrias en México, a festejar a la plaza de la ciudad donde vivía y todo, porque les gritaban, pues él tenía toda la pinta de español y usaba boina, No ¿no? podía esconder. Esos, esos gachupines y la gente pues ya con unos tragos y todo se podía poner medio violenta. Y él lo platicaba, la verdad es que como anécdota, no estaba así rencoroso ni nada. Ya sabía, mejor se quedaba en su casa, pero nada más te lo digo como un indicador de vamos a superar eso, ¿no? A dejarlo atrás y a verlo de manera completamente distinta sobre las oportunidades que nos puede dar tener esas raíces españoles. Yo te he platicado en el ámbito personal que tuve la opción de obtener la nacionalidad española Sí, por esta ley de memoria democrática y no me siento que me haya quitado nada como mexicano, pero claro. por supuesto que no, ¿no? Es Eso no decir, sucede. eso no sucede, sino siento que sumé algo que me va a enriquecer a mí, a mi familia y a la comunidad, en el Seguro, país donde me desenvuelvo, ¿no? Entonces, seguro. eh, por eso creo que cerrar las puertas con estos pleitos, con estos reclamos, no es lo conveniente, sino retomar el rumbo de una cooperación más amplia en España. Y yo estoy seguro que están esperando eso en Madrid, no solamente el rey Felipe VI, sino toda la comunidad de negocios y todas las comunidades en España que fueron la fuente de grandes migraciones, que llegaron sobre todo a México, ¿no? Claro. Que hasta donde he ubicado vino sobre todo gente de varias regiones del norte de España, de Cantabria, como te decía, de Asturias, de Palencia, de donde venía mi abuelo, y que venían con una idea fija por supuesto, prosperar para en un momento determinado regresar a España y presentarse ya como aquel hijo que se fue a hacer la América Mm, y que ahora viene a ayudar a toda la así familia. es. Algunos lo hicieron, otros no, prosperaron, otros no, porque pues es una lotería la vida, también no sabes a dónde te lleva. Sí. Pero no cerrarse esas oportunidades, estimado Luis, a No, ese no, punto no, quiero llegar. yo estoy perfectamente de acuerdo contigo. Pero hay cosas que a mí me llaman la atención, que la primera es, primero que la doctora Sheinbaum tiene las suficientes credenciales como para imponer su huella. Y mi pregunta es, ¿ella va a seguir ciegamente los dictámenes de López Obrador? Muy Si buena es pregunta así, es. oye, vamos a tener un México muy complicado, porque solamente el tema de lo que está sucediendo en Sinaloa es muy grave, Ya, porque se le dio, el Estado no está presente y quizás muchos de los problemas que los latinoamericanos tenemos hoy día es la ausencia del Estado. exacto. Ujú, exacto. Te diré una cosa, se ha dicho, y esto lo han dicho autoridades militares de Estados Unidos, General Clark me parece que lo dijo hace ya 2 años en una comparecencia que hizo ante el Senado. Soltó una cifra que aquí causó mucho impacto en México. Dijo, pues aproximadamente un tercio, un 30-33% del territorio mexicano está efectivamente controlado por organizaciones del crimen organizado, ¿no? Por criminales, cárteles, como tú lo quieras llamar. Y yo recordé haber escuchado esa cifra hace años, cuando Colombia vivía aquellos años terribles, ¿no? Ujú, De los enfrentamientos con los narcos y las guerrillas y estas alianzas que después se supo que hubo entre guerrillas y narcos y todo. Y yo escuchaba que en su momento en Colombia había sucedido que un tercio, cifras gruesas, sí, no tengo el dato fino, no tenía control el gobierno nacional de Colombia sobre ese territorio. Entonces, en esa ocasión, cuando yo escuché esa cifra, me pareció una barbaridad. Pues, oye, va a desaparecer el gobierno colombiano, el Estado, ¿qué va a pasar? ¿Una secesión o un control que nunca se va a recuperar? Independientemente de qué tipo de gobierno sea y todo, yo creo que la premisa fundamental que todos queremos en nuestros países es que los gobiernos nacionales tengan efectivamente el control de todo el territorio, ¿no? Después ya nos sentamos a discutir orientaciones políticas, reclamos, todo, ¿no? Y cuando eso está pasando en México y lo vivimos ahora, va a coincidir la toma de posesión de Claudia Sheinbaum con esa situación en Sinaloa que todavía no se resuelve y que aproximadamente lleva
10 muertos por día porque las bandas se atacan, se matan entre sí y la población atrapada como rehén. Eh, la gran pregunta que nos hacemos es esa, y creo que a partir de hoy ya debe empezar a resolverla. Los dos bandos, y yo estoy ubicado, digamos, en un punto intermedio. Me he movido de un bando que decía, yo creo que sí, llegando el 1 de octubre va a empezar a dar ya los golpes necesarios sobre la mesa y debe marcarle ya su raya al presidente López Obrador. Y otro bando que Definitivamente. dice, eh, se ha ido desencantando un poco en ese sentido, bueno, es que no ha dado señales, ella habla de un segundo piso de la cuarta transformación de este proyecto de gobierno que tienen, ¿no? Y pues no se ve para cuándo. Y una mala señal, es un dato un poco coloquial, pero es que hasta anoche no había desocupado López Obrador y su familia el aposento que tienen en el Palacio Nacional de No te México. creo, pero Es un departamento grande, ¿no? si Donde él viven. prometió irse este fin de semana. Pues no, ya dijo que se va a quedar unos días más porque quiere estar en la Ciudad de México. ¿Qué Pero tal? ese rasgo es como si Donald Trump se hubiera No, quedado viviendo todavía en la Casa Blanca unos días más y no pudiera entrar este, Joe y su esposa Jill, ¿no? No, pues no sí, sí, podemos. sí, claro. No se ha salido el inquilino, ¿no? Cualquier persona que tenga experiencia en rentar departamentos o casas o lo que sea, pues oye, eso es una pesadilla, ¿no? Ya se le terminó el contrato Claro, y no se quieren salir. Y claro. es una falta de cortesía. Se supone que por lo menos 2 meses antes el espacio ya está libre para que ya entonces haga sus disposiciones familiares, la doctora Claudia, pues se acomode. Pues no, entonces ella va a seguir viviendo unos días, no se sabe cuántos, en su casa donde vive al norte de la ciudad, al sur de la Ciudad de México, perdón, hasta pues que el señor se salga, ¿no? Entonces, Eso, malas señales, eso es digo, algo, sí, eso no es bueno. sí, sí, no es bueno, Eso ¿no? no es bueno. Entonces, Eso no es esos constructivo, golpes además. no es constructivo, no es además cortés Sí. y, pues decente, vaya, digamos. No sé qué idea tenga, ¿no? A lo mejor quiere subrayar esa presencia. Y otro signo que no es muy bueno es que hoy, en un momento más al filo del mediodía en México, se hará la ceremonia ya de protesta como presidenta en el Congreso de la Unión. Está completamente rodeado de vallas metálicas, fuerzas de seguridad de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional. ¿Cómo lo está la sede del Congreso de la Unión, el Palacio de San Lázaro, como se le conoce? Ujú. También rodeado, y el recinto de los senadores en el Paseo de la Reforma, ese muy bonito, y por supuesto el Palacio Nacional. Tuve la oportunidad de estar un fin de semana en la Ciudad de México hace como un mes junto con mi esposa y nos instalamos en una de las terrazas, uno de los restaurantes que están enfrente, en los edificios enfrente del palacio y te dan toda la vista de la plaza Es de una armas, el belleza, Zócalo de la Ciudad de una México. belleza. Una belleza, pero me daba una tristeza ver hay 2 filas de vallas en el Palacio Nacional. La gente no puede ni acercarse porque aparte de las vallas, pues están policías y con aparatos, con cascos y cosas, el uniforme antimotines y todo, alejando a la gente. Cuando una de las entradas del Palacio Nacional, la Puerta Mariana, más pegada a la Catedral de México y que da a esos patios, a ese patio muy bonito, a los murales, ¿no? De los muralistas mexicanos y todo. Se podía hacer un recorrido sin necesidad incluso de revisiones, entrabas y salías. El resto del palacio, naturalmente, ya estaba restringido, no podías andar por todos lados, pero una buena parte, la parte histórica, la parte muy hermosa, se podía acceder sin mayor problema. Y da mucha tristeza ver el Palacio Nacional del país propio envallado, amurallado, ¿no? Entonces, no son buenas señales. Yo creo que eso debe empezar a cambiar. Son además señales visuales que te pesan, ¿no? Como Claro, mexicano claro. te pesan mucho, te mandan mensajes negativos, mensajes de distanciamiento, de polarización. Eso lo debe terminar. Ella dijo que va a seguir viviendo en el Palacio Nacional, entonces que aproveche eso para, de inmediato, diría yo, darle un giro de abrir las puertas a como era antes, a que la gente disfrute, los turistas, los murales impresionantes, de Siqueiros, Sí, esa es una este, zona realmente hermosísimo. espectacular. Entonces, y dar esas pequeñas señales, pero yo le estoy dando el beneficio de la duda, ha disminuido mi optimismo de decir si ella va a hacer eso, no lo he perdido del todo, estimado Luis, Sí, sí. pero hay ese sector pesimista que te dice
que va a ser lo mismo. Yo lo dudo porque ha señalado un aspecto muy interesante y lo dijiste al principio. Es una persona muy preparada, tiene una formación científica, su mente funciona de otra manera distinta a lo que es ya la mente de un gobernante populista, ¿no? Que es una mezcla de cosas y corto plazo, cosas de ideología, de historia, y todo se hace una gran confusión en la cabeza. Ella no piensa así, entonces yo creo que sí va a empezar a marcar lentamente, con el poco margen de acción que tiene, a reponer las cosas. Una de ellas, con España, incluso me atrevería a decir, casi que en primer lugar, eh, la importancia de Estados Unidos, por supuesto, pero en un primer momento lo de España le ayudaría. Hay disposición en España, ya lo han manifestado, a reparar esta situación. Es lamentable que no haya, no solamente que no hayan venido los reyes de España, Felipe y Leticia, sino que no haya ningún tipo de representación oficial del gobierno de la corona española como jefe de Estado. En la ceremonia vienen algunos diputados de Sumar y esos partidos aliados con el Sí, PSOE y con todo, el que PSOE, son sí. antimonárquicos Sí, y sí, sí, que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, ellos vienen por su cuenta y espero sí. que hayan pagado sus propios gastos, pero No, bueno, así quizás, está la quizás no, situación. pero te advierto que lamentablemente yo no veo otra salida porque muchos de esos discursos también se repiten en toda América Latina. Yo creo que uno tiene que llegar Sí, a la conclusión, eso es lo que yo pienso, que el problema es el poder. el problema es el poder, sí. Sí. Y eso lo encara todo. Puedes tener malas o buenas intenciones, más buenas intenciones que otra cosa, pero el poder es importante retenerlo y yo pienso que López Obrador, Morena, lo que apuntan es a eso. Ya Sí, México vivió 71 años de gobierno del PRI, así es. con mucha guerra, con muchos problemas y bueno, lo que se avisora y lo que dicen muchos analistas políticos es que el presidente puso el ojo en mantenerse en el poder. A lo mejor no 71 años, porque por supuesto hay generaciones que se están preparando, hay generaciones que Claro. están, pero sí un largo trecho en el país y eso es sumamente delicado. Este, yo tengo una amiga venezolana, periodista, Sí, apellido Guzmán, en este momento se me olvida su nombre. Ella escribió un artículo en los años 80, como en el 85, un artículo en uno de los principales periódicos de Venezuela, que era el Nacional. Digo era así. porque la revolución, tú sabes que se hizo, Arrasa con todo. pero arrasa con todo. Bueno, ella que se llama el artículo, Edith Guzmán se llama ella, Ajá. eh, como México no hay dos. Ajá, sí. Un artículo muy bonito, Ujú. más bien un reportaje. Y eso nunca se me ha olvidado además que haya escrito esa cuestión. Pero como te dije, hay un tema en América Latina que es el poder y fíjate lo que está sucediendo en Venezuela, que hay un sector de perdóname y perdóname tú y perdóname la audiencia y que me perdone la audiencia, un sector de bichos que lo que quieren es continuar Sí, 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 manejando el poder y más nada. sí, sí. Chupar la sangre, Chupar digamos, la por sangre decirlo así de... exacto, y mantener el país ahí, pero es preocupante que ya la doctora Sheinbaum entre, como decimos en Venezuela, con plomo en el ala. Por Con una plomo, exacto, exacto. Muy buenas, con plomo en el ala. con plomo en Sí, el que no ala, puedes volar que o no puedes se te volar dificulta. porque, Sí, 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 sí. claro, porque ella recibe un país con más problemas que los que recibió el antecesor. Sí, claro, no, no, sí, sí. Sin comparación, sí, sí, sí. Había problemas, no, no era un país Claro, no, idílico claro, claro, ni claro, nada, claro. pero iba en una ruta y el problema es querer cambiar por completo, ¿no? Las reglas del juego, el camino, el rumbo. Se están preguntando en el exterior y tanto en Estados Unidos como en España y en Europa, ¿qué es lo que quiere López Obrador o el gobierno de México? ¿Negar los acuerdos Mm, comerciales mm. o seguir adelante con la cooperación bilateral?
ya son dudas existenciales, Claro, estimado no, no, Luis, no, pero porque definitivamente es así. sí, 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 sí. Es así, sobre todo que más allá de todo, pues si hay un sector que es sensible, es el de las relaciones comerciales y económicas y financieras Claro. entre países. Son sectores muy, muy sensibles y que todas estas cosas, por supuesto, en algún momento dado van a comenzar a generar, si ya no han generado la suficiente desconfianza, que ese es un trabajo vital que va a tener que hacer la Ujú. doctora Sheinbaum, generar de nuevo la confianza, Claro. ¿entiendes? Quitar un poco de la incertidumbre que se ha creado para poder gobernar tranquila y poder tomar las medidas que como presidenta debe tomarla. Así es. Mi querido amigo, este ha sido, por supuesto, contigo no hay pérdida, como decimos en Venezuela, una conversación, Gracias. Gracias, gracias. una conversación muy grata, muy llena de información, muy rica en información, muy, además muy adecuada y muy equilibrada sobre todo. Yo te agradezco Gracias. mucho de todo corazón que nos hayas permitido tenerte de nuevo en Diálogo Internacional y ya tú sabes que los micrófonos de la Visión Radio y en particular del Diálogo Internacional están a tu disposición para cuando así lo requieras. Muchas gracias a ti, Luis, al programa. Muchas gracias a Andy también, que nos debe estar escuchando. Sí, 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 sí. Muy atentamente, Andy, ¿eh? Gracias. Bueno, un fuerte abrazo, mi querido amigo.